El objetivo de esta presentación es que salgáis de aquí, yo espero, algunos ya sabréis de USD, pero creo que USD es esa cosa que todo el mundo habla, todo el mundo dice que hay que usar, pero cuesta hacerlo tangible, tocarlo y llevarlo al día a día de una producción o de lo que hacemos para producir contenidos digitales. Y aquí vamos a intentar, por lo menos, enseñaros un poquito de cómo se puede usar y lo más cercano al día a día. A nosotros nos gusta mucho lo de ir a los fundamentos, ¿vale? Así que queremos darle un poquito a lo de qué es USD para que lo entendamos. Creo que si no sabes lo que es, luego es muy difícil usarlo, ¿vale? Es una cosa muy potente, pero es verdad que hay que conducirlo, ¿vale? Hay que conducirlo. Tienes que entrar en el volante y tienes que tocar todas las palanquitas y saber cómo funciona, ¿vale? Y vamos a entrar ahí, vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿vale? Hablaremos de esas tres letras del USD y cómo para nosotros las más importantes son la S y la D, aunque la U es la que todo el mundo parece que más le interesa, ¿vale? Vamos a hablar de qué problemas quiere resolver, ¿vale? Yo creo que es muy importante saber, pues igual, ¿no? Cuando te enseñan álgebra, ¿no? Y multiplicar matrices, si te explican por qué, ¿no? Se inventó el álgebra de matrices, lo entiendes mejor que si te enseñan cómo hacer cosas con USD. Entonces la idea es intentar comentar un poco ese tema. Luego vamos a ir ahí a los superpoderes colaborativos, nos vamos a meter en casos prácticos y al final vamos a hacer un poco vamos a hacer un poco los party pools. Vamos a decir, oye, USD está muy bien, pero hay un montón de cosas que queremos que os quede claro que no hace. Vale, porque a veces ese es un gran problema. Nos vamos ahí a USD esperando que nos resuelva todo, ¿no? Mis artistas son un desastre, USD lo va a arreglar. No, los artistas son un desastre, USD no lo va a arreglar. Y otras más cosas, ¿vale? Y eso es un poco lo que vamos a recorrer. Ese soy yo. A ver, estoy ahora mismo de supervisor de TDs en Skydance Animation, aunque no vengo en representación de Skydance, que quede claro, y no voy a hablar on behalf de la empresa. Y nada, llevo un tiempo ya trabajando en VFX y en animación, y he estado en composición, en la parte de 3D y también en roles técnicos, ¿no? Vale, y yo pues un poco parecido, pero yo he estado siempre en roles técnicos, más de 20 años. Empecé con cosas más de render, con lo que era Arnold en su momento. Luego me metí a trabajar para Ilion, más en Pipeline. Fui a ILM un añito, trabajé en VFX, no me gustó mucho. Y luego me metí a trabajar con Autodesk. Me fui, como digo yo, a la... ¿Cómo se llama? Al Evil, eso es, al lado oscuro. Me fui al lado oscuro. Ahí Evil Corp por un rato. Ahí estuvimos en el equipo de consultoría, que somos menos evil que lo demás. Y luego volví otra vez a producción a Skydance, trabajé en esas dos pelis y ahora estoy de supervisor de I+D en Technicolor Creative Studios, en la división de tecnología que es más transversal. Primero, una pregunta. ¿Cuántos han usado USD antes? Sí. ¿Uno? O sea, Eduardo, Gabriel, Gerardo... Pixar lo publica, ¿no? Open source, ¿sabéis más o menos cuánto? ¿Alguien sabe el año? Venga, un año. 16. 16. 2016, efectivamente, en 2016. O sea, esto relativamente nuevo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que FBX, que se tiene años, es de 1996. Y Alembic creo que es del principios del 2000, ¿vale? O sea, que es relativamente nuevo. ¿Alguien se acuerda de cuál fue la primera peli que sacó Pixar produciéndola al 100% con USD? ¿No? No. Nemo, ven, casi, Dory, fue Dory, ¿vale? O sea, esa fue la primera peli que se saca, bueno, que ellos dicen que lo hicieron con un pipeline completo, ¿no? Utilizando USD. Venga, va, 2017. El primer estudio de VFX se utiliza USD. Luma, efectivamente, que son los primeros que sacan herramientas, ¿vale? Una película para olvidar, pero bueno, utilizaron USD, no todo, no un pipeline completo, pero sí son los primeros que empiezan a utilizar en VFX, ¿vale? En 2018 no pasa nada, no pasa nada que yo sepa, es una historia minimalista, ¿vale? 2019, venga, ¿qué pasa? DreamWorks, una peli, así la primera peli que ellas dicen que han hecho completamente en USD. ¿Alguno?
¿Eh? No. Era esta, una de dragón, ¿vale? Una de How to Train Your Dragon, ¿vale? O sea, la saca en 2016 y fijaos, un estudio pequeñito como Luma utiliza un poquito, pero tarda 3 años, un estudio gordo en adoptarlo y sacar la primera. A partir de ahí, ¿quién es el estudio que saca Peter Rabbit 2? Este es muy importante, este es uno de los estudios que más ha empujado el formato después de Pixar, ¿vale? Esto es una maravilla, no sé si lo sabéis, tienen una página, se llama LA Lab, tiene una especie de laboratorio y cada X tiempo van publicando escenas de USD donde más o menos nos muestran cómo ellos utilizan USD para montar planos, para montar assets, ¿no? Y es una referencia muy buena si queréis utilizar USD. El problema es que están muy avanzados. Si tú abres la escena de Animalogic, al principio te pierdes y por qué hacen esto y por qué cargan esto como un payload, pero estos le han metido mucha caña, ¿vale? Y luego ya, pues 2021 DNX se une y yo creo que ya 2022-2023 yo creo que es el despertar de este, o sea, yo creo que ha cogido ya masa crítica, ¿vale? No sé si lo sabéis que también está la asociación de software abierto, ¿no? de filmografía que la coge, tiene ahí una wiki donde está empezando a publicar best practices de esa USD. Entonces, yo creo que estamos en un momento en que ahora ya no eres un early adopter, ¿sí? O sea, no eres uno de los primeros, ya la cosa... Pero sigue siendo jovencito, o sea, recordad que esto es de 2016, acaba como el que dice de nacer, ¿vale? Muy bien, pues vamos a empezar un poquito con qué es USD. Y aquí a mí me gusta mucho comentar una anécdota. Yo ahora tengo el placer de trabajar con Michael O'Brien. Michael O'Brien es uno de los desarrolladores de Pixar que empezaron, ¿no?, desarrollando el formato allí, ¿vale? Y él siempre me dice una cosa. Me dice, ¿cuáles son, de las 3 letras de USD, cuáles son las más importantes, ¿no? Él tiene una frustración, dice... Todo el mundo le interesa la U. Universal, puedo salvar todo y ya se acabó el infierno este que tenemos todos. Le tengo que pasar ahora la escena a mi cliente, ¿en qué formato se la paso? Oye, que yo estoy trabajando con Houdini, ahora tú me tienes que pasar la animación en Maya. Entonces, la verdad es que en su momento era como el santo grial, ¿no? Era como la tierra prometida, ¿no? Y yo creo que todo el mundo se ha centrado mucho ahí y le ha dado mucho bombo. Vale, es verdad, era eso de, trabajo en lo que quiera y luego lo rendeo con Hydra en lo que quiera y esto es maravilloso. Y es verdad que no está mal, pero es lo que dice, no, lo más importante, donde cambia el juego, donde realmente introduce cosas muy interesantes respecto a otras soluciones, es en la descripción de escena. Y es aquí donde te la juegas cuando usas USD. Si no entiendes todas las herramientas que tiene para describir tu escena y no las usas, no le vas a sacar nada, ¿vale? Y nuestra presentación de hoy intenta abrir un poco, a explorar ese campo y enseñaros un poco una serie de características que tiene el formato para describir la escena y que, pues que nos permiten flujos de trabajo colaborativos muy interesantes que yo creo que otras soluciones no han llegado nunca ni siquiera a rascar. Correcto. Reafirmo todo lo que ha dicho. Menos mal. Venga, tú párame, que yo ya sabes que... Tú dale. Vale. Venga, entonces, a ver, ¿qué es cuando yo digo, qué es esto de una descripción de escena 3D? ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos importantes que nos trae? Pues lo primero es un lenguaje extensible para representar datos 3D. ¿Vale? O sea, USD no es un formato. ¿Vale? USD es una solución universal para describir escenas 3D y engloba más que un formato, ¿vale? Y entonces ellos inventan, pues un lenguaje, que es este lenguaje USD, donde yo puedo expresar cositas en 3D y es extensible. Ellos tienen lo que llaman unos esquemas, o sea, Pixar publica unos esquemas. Oye, ahora mismo puedes describir geometría, puedes describir materiales, cámaras, luces, subpartes de una geometría para asignación de materiales, esqueletos, animación, ¿vale? Puedes hacer cacheos de animación, ¿vale? Volumétricos, ¿vale? Pero ahora mismo se están empezando a generar más esquemas, ¿vale? Por ejemplo, los de física, los están empezando a generar y la idea es que esto crezca. Entonces está muy bien, ¿vale? Porque es un formato que no es decir, oye, puedo hacer esto, no, es un lenguaje extensible. Otra cosa muy importante es el motor de composición,
¿vale? Todos los que trabajáis en 2D estáis acostumbrados a hacer composición. Tenéis capitas y montáis las capitas y ¡ay, compongo esta con esta! Pero en 3D nunca hemos tenido un motor de composición. Esto es algo novedoso. Esto te dicen, mira, aquí tienes, te vamos a dar un motor de composición en 3D para que tú puedas poner diferentes capas de cosas en 3D y luego yo te lo monto con unas reglas. Eso veréis que es muy importante y está muy interesante para el tema de colaboración. Luego, un sistema de referencias y capas muy robusto. O sea, eso es verdad que está integrado en la solución, que funciona muy bien y que además también está pensado en que para que la solución escale, ¿vale? Y la última, que yo creo que es una de las cosas más chulas de la colaboración, es este sistema de edición no destructiva, ¿vale? Nosotros estamos muy acostumbrados a que tú, por ejemplo, si Gaby está trabajando en una casa y yo me la voy a traer a un escenario, pues yo me la puedo traer como una referencia, pero no la puedo tocar. Y si la quiero tocar, me la tengo que traer a mi escena y ahí he roto la referencia y todo lo que haga es destructivo. Cambio todo lo que hace Gaby. Y si Gaby cambia la casa, pues yo no puedo, tendría que reimportar y cambiar todos los cambios que yo he hecho encima de su casa. Bueno, pues UID introduce un sistema en el que dice, no, tú tráetela y yo te voy a dar una serie de herramientas para que tú puedas cambiar cosas de esa casa de una forma no destructiva en tu contexto. Sí, en un pipe tradicional, si os vais a softwares como Maya, por ejemplo, las referencias, si tú traes una referencia que dentro hace referencia a otra escena y esa dentro a otra, eso en general da muchos problemas, mientras que en USD es muy robusto. Y sí, eso. Iba a decir otra cosa, pero se me ha ido. En el centro, que almacén, no sé si lo tuvieron alguna vez, pero en la referencia de Maya siempre se tenía los llamados de Middleman, le ponían una referencia entre referencias, sí, para almacenar las cosas que seguro se rompían. No, y es verdad que, a ver, es verdad que los softwares han ido mejorando todo ese sistema de referencia, también tiene edits, ¿no? O sea, Maya tiene sus edits, ¿no? Y tú puedes hacer ediciones no destructivas. Pero son edits muy opacos, tú no los puedes ver en Maya, ni editarlos, ni eliminarlos, los puedes borrar completamente, pero no puedes ir parcialmente y editar eso. Y lo interesante es que esta solución, claro, o sea, lo interesante es que, oye, hay formatos y hay softwares que también hacen esto, sí, pero claro, cuando lo juntas con la U, de no, pero es que esto es la base y además fuerzas a que todos los softwares puedan soportar esa edición no destructiva, eso yo creo que es la potencia. Claro, yo puedo estar en Houdini, puedo estar en Maya, puedo estar en Omniverse, puedo estar donde quiera y estoy haciendo ediciones no destructivas porque la solución de descripción de escena que estoy usando, que todo es común, la soporta, ¿vale? Entonces, alguien en USD me puede hacer una edición no destructiva, alguien en Maya me puede hacer, y eso yo creo que es, yo creo que para nosotros es lo que realmente da la potencia a esta solución, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente? Lo que os iba a comentar. Yo creo que es muy importante entender por qué Pixar, ¿no? ¿Qué problema quiere resolver USD para entender si esto te va a funcionar bien a ti o no? ¿Vale? Porque, entonces, lo primero que ellos intentan resolver es escenas generosas, escenas grandes. O sea, ellos quieren, mi formato tiene que ser capaz de escribir escenas muy grandes. Estamos hablando de ciudades, estamos hablando de escenarios muy grandes, ¿vale? Y ellos se empeñan, ¿no?, en decir, quiero poder crear, editar, navegar, visualizar, guardar y transmitir escenas grandes y gestionar escenas de gran tamaño. No sé si acordáis que la primera... Como esta de aquí, ¿no? No, como esta. Como esta, como la tableta de ajedrez. ¿Os acordáis que la primera escena que saca Disney es esto que está de fondo? Es la isla de Moana, ¿no? La isla está entera y con todos los assets y utilizando algo que os enseñamos ahora un poco, todo el tema de distancias y payloads que viene ahí dentro para que esto escale. Entonces, trabajan mucho la escalabilidad y es muy interesante. Ellos dicen, quiero poder crearla, quiero poder editarla fácilmente, navegarla, visualizarla. Aquí esto es interesante, que el Hydra, no sé si habéis oído Hydra, bueno, no vamos a entrar aquí, pero bueno, hay soluciones que tienen para poder visualizarla rápido. No es la visualización final, de render final, pero sí es verdad que una escena 3D, si no la puedes ver, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, ellos se centran en esto, es el primer problema que atacan y quieren. Pero el segundo es este de aquí, el estudio, los artistas. O sea, todos sabemos que una escena se genera por un grupo de artistas que tienen que colaborar. Y a veces los flujos colaborativos son paralelos, y otras veces son secuenciales. Ellos tienen eso en la cabeza, ¿vale? ¿Cómo podemos, qué tenemos que meter en esta solución de descripción de escena para que estos flujos de trabajo puedan existir?
y cómo tiene que existir flujos de trabajo entre artistas, entre diferentes equipos, entre diferentes empresas y entre diferentes, los DCCs, ¿no? Entre diferentes softwares, ¿no? De edición. Entonces, fijaos, esas son las dos cosas, ¿vale? Que intenta resolver USD. Y esta es en la que nosotros queremos enseñaros hoy, pues bueno, empezar a rascar, ¿vale? Pero no vamos a meter. ¿Cuáles son los superpoderes de USD? Pues mira, todo esto que veis aquí son cosas que tiene USD, o sea, es infinito. Hoy no vamos a tocar todo esto, ¿vale? Y empezamos a contar que si los namespaces, que si los sublayers, la interpolación, la subdivisión. Entonces, nos podemos tirar aquí años, ¿vale? Entonces, nosotros no vamos a hablar de todo esto, nosotros nos vamos a centrar en estas dos cosas, ¿vale? Queremos enseñar un poco temas de escalabilidad, ¿vale? Enseñaros el tema de los payloads y las instancias, esto va a ser relativamente rápido, sí. Pero sí que es bueno que lo entendáis porque es clave. Cuando montas una escena tienes que estar todo el rato pensando, oye, ¿esto que me voy a traer pesa mucho? Si pesa mucho, lo mismo tengo que traérmelo de una cierta manera o de otra, ¿no? Y luego igual, cómo montas todas tus geometrías para que se pueda aprovechar el sistema automático de instancias, ¿vale? Eso está muy engranado. Y la última es, vamos a empezar a enseñar un poco temas de colaboración, nos vamos a centrar mucho en variants, en las capas, en referencias y en la edición no destructiva. Y lo que vamos a intentar es hacerlo un poco lo que sería un contexto, a ver, pequeñito de producción. ¿Más o menos? ¿Se sigue? ¿Se entiende? Sí. Vale, pues entonces yo creo que ahora vamos a empezar en la parte en la que me tiemblan un poco las piernas, porque vamos a abrir escenas y empezamos a jugar. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a hablar ahora del tema de la escalabilidad, ¿vale? De instancias, de payloads, y nos vamos a centrar un poco en lo que serían los workflows, ¿vale? De generación de assets, de sets, de localizaciones, ¿vale? Y temas que son... bueno, que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con esto y, bueno, qué ventajas te dan, que son muy chulas, ¿vale? Entonces, yo lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a pasar los dos aquí y tenemos abierta, sí, creo que la misma escena, ¿no? Ajedrez y USD. Vale, primero voy a contar un poquito de esta aplicación que es. Estamos sí. en Omniverse, ¿vale? Es una aplicación que es bueno, desarrollada por NVIDIA precisamente para crear contenido multimedia usando USD como base y es de las herramientas así más sencillas que más pueden hacer dentro de su sencillez para editar USD. Es gratuita hasta 2 usuarios simultáneos sobre la misma escena, a partir de ahí ya pues, tiene un precio mucho más elevado, pero esto se instala bastante rápidamente, no tienes más que crearte una cuenta de NVIDIA y ¡pum!, lo descargas. Y tiene un sistema de instalación parecido y recuerda en muchas cosas a Unreal, pero no está orientado a videojuegos, está orientado a creación de contenido multimedia, ¿vale? Sí. Entonces, el interfaz, por recorrerlo un poco, veréis que tenemos un viewport como habitualmente, aquí tenemos el stage, que es la estructura de la escena, y a la derecha tenemos la estructura de capas, que veréis que se parece en ciertos aspectos, pero iremos viendo que es distinta. Sí. Aquí abajo tengo un navegador sin más de contenido, que es para traer las escenas y abrirlas, y sin más las propiedades de lo que seleccione, como en cualquier otra aplicación 3D, ¿vale? Sí. Quizás yo querría aquí decir, a ver, esto no va a ser una demo de Omniverse. De Omniverse, ¿vale? Estamos utilizando este software porque a nosotros lo que nos gusta mucho es que cuando tú estás trabajando en USD es muy importante tener esas dos vistas que veis ahí de lo que son, si vais a esta pantalla, de las capas y el stage es como tu escena, ¿vale? Porque para que lo entendáis, ¿os acordáis lo que decíamos del motor de composición, no? Tú al final esto, a ver, la gente piensa, se enfada mucho cuando dices, el motor de composición es como Photoshop. No, es un poco más complicado que Photoshop, pero aquí yo tengo solo una capa, ¿vale? Entonces yo le cargo esta capa y lo que hace USD es que me la compila, me dice, oye, pues tu capa, al final, esto es en lo que la he compuesto y así es como queda. Me estás diciendo que tienes un transform aquí, que es el world, me has dicho que tienes aquí una carpetita que se llama scope, donde has metido los materiales, y me sale aquí que has creado un transform de ajedrez, le has puesto otro transform de offset y me has metido todas estas geometrías en forma de payload. Entonces, lo que tenéis que entender es que esto de aquí es el resultado de esa composición de tu escena. Y a la izquierda es donde nosotros vamos a ir trabajando metiendo capas, ¿vale? Y enseñándoos cómo, según cómo metas la capa, pues se compone de una diferente manera aquí en el stage. Quería decir a la derecha.
A la derecha. Ah, yo quería decir a la derecha, sí, a la otra derecha. Vale. Vale, entonces esto es importante y por eso lo hemos utilizado, porque para inspeccionar escenas, para trabajar, os vamos a poder enseñar, yo creo que con más detalle, bueno, pues cómo funcionan todas estas cosas. Da lo mismo, es una interfaz de usuario. Tú puedes hacer esto, pues como habéis visto, en Maya, lo puedes hacer en Unreal, lo puedes hacer donde quieras. La herramienta es lo de menos, pero nos ha gustado un poco para enseñar y para trabajar en forma colaborativa. Entonces, voy a contar un poco cómo iríamos a crear este tablero, que hay varias maneras y vamos a explorarlas. Entonces, voy a ir primero a abrir uno de los objetos, de las geometrías que tenemos. Aquí en esta escena, como veis en el stage, solo tengo un par de transforms y el mesh, ¿vale? Que se llama material, pero bueno, por error no tiene material, ¿vale? Solo está aquí la geometría pura y dura. Igual que tengo esta, pues tengo el caballo, tengo el peón, por ejemplo, y son todo geometrías sin nada, ¿vale? Aparte tengo por aquí abajo el tablero. Entonces, si yo quisiera hacerme ahora una escena en la que tengo el tablero con las fichas de ajedrez, lo que diría es, voy a empezar a hacer un nuevo USD completamente de cero, ¿vale? De hecho, le voy a quitar el environment y lo que me voy a hacer es traerme piezas. Me voy a traer primero el tablero, entonces me lo voy a arrastrar. Si me lo arrastro aquí a la izquierda, lo que estoy es creando un payload, básicamente. Es un modo de traer las cosas, puede ser como referencia o como payload. Son prácticamente lo mismo, con la diferencia de que el payload se puede decir que no te lo cargue en memoria si no quieres, y sin más puedes seguir operando con él. Sí, o sea, el payload y las referencias son lo mismo. El payload te permite una carga perezosa. Perezosa. ¿Vale? Y es realmente cuando tú, o sea, tengo ahí más o menos la regla mnemotécnica, ¿no? Cuando tú te vas a traer una referencia, ¿no? Porque aquí estamos montando el tablero de ajedrez, ¿no? Estamos haciendo el típico assembly, ¿no? De un prop. Pues tú cuando te lo vas a traer dices, ¿me lo traigo como payload o me lo traigo como referencia? Entonces tú dices, lo primero que vas a decir, ¿cuánto ocupa esto? ¿Esto ocupa mucho? Pues me lo voy a traer como payload, porque es como una referencia, pero si de repente mi escena se carga mucho, puedo tener un pequeño script que me va a estar cogiendo todo lo que está fuera de escena, desactiva los payloads y automáticamente tu escena se vuelve más ligera. ¿Vale? Podéis ver aquí a la derecha que está y veo el contenido, pero si le quito el payload, le quito este checkbox, ya no está, es decir, lo he descargado de memoria, pero sigo teniendo la referencia y lo puedo seguir moviendo, aunque no vea dónde va a quedar, pero lo puedo mover porque tengo el puntero que apunta a él, digamos, y en cualquier momento puedo volver y decirle, vuelvo a cargar el payload y lo vuelve a cargar en memoria. Sí, y es verdad que aquí en el payload nosotros no nos ha dado tiempo a poner el bounding box, ¿vale? Pero una cosa está muy bien de USD es que tú puedes al transform, ¿no? O sea, cuando veis ahí tablero, ¿vale? Que lo veis aquí, realmente esto es bueno, que es un puntito en el espacio, ¿vale? Un xform, ¿no? Yo ahí le puedo guardar el bounding box, ¿vale? Entonces, cuando yo descargo el payload, hay aplicaciones o renders que lo que me van a enseñar es ese bounding box, ¿vale? Entonces está muy bien porque te permite, lo que estamos diciendo es el tema de escalabilidad. Sí. Pregunta. Sí. Y la posibilidad de solo cargar lo que se ve en cámara frustum, hacer un payload onload and load based en cámara frustum. No, a ver, ya en las aplicaciones, en las integraciones que se hagan en las DCC se pueden hacer ciertas cosas, pero lo que es USD out of the box no es procedural. No te permite hacer cosas dinámicas, es una descripción de la escena, pero no tiene... No tiene comportamientos, Exacto. es eso que decíamos, o sea, no tiene ese automatismo. Sin embargo, claro, lo bueno es que la información la da. Entonces, si tú estás ¿no? implementando un render que es capaz de cargar escenas con USD, sí que puede hacer esa optimización. Si tú has cargado todo lo pesado en payloads y has cargado en el payload, has escrito en el payload el bounding box, pues oye, Arnold puede hacer un recorrido del frustum, hacer cálculos de frustum contra los bounding box sin cargar la geometría y decidir si activa unos payloads o no, ¿vale? Pero al final la clave aquí es lo que estaba comentando. Tú estás montando una escena. Esa escena la va a consumir artistas, la van a consumir diferentes softwares, ¿vale?
el trabajar con la idea de escribir tu escena añadiendo payloads en las cosas pesadas va a permitir luego que esas herramientas o esos artistas puedan utilizar esa funcionalidad, ¿vale?, para descargar peso de la escena cuando lo necesiten. Vale, por eso lo que estamos hablando de lo importante de entender las herramientas y luego cuando tú estás construyendo tu escena, entender por qué te cargas una cosa como una referencia o como un payload. Vale. De acuerdo, entonces ahora yo el siguiente paso que haría es empezar a traerme pues todas las piezas y a medida que las traigo las voy colocando en su sitio. Como veis, como viene sin material, otra cosa que tendría que hacer es decir, oye, me voy a traer los materiales, que los tengo por aquí, si no me equivoco, a ver, ¿dónde estáis? Materiales, fichas aquí. Aquí. Entonces, estos materiales no los voy a traer como un payload porque no tiene una representación geométrica, lo voy a traer como una capa, entonces me lo arrastro a la ventana de capas, ¿vale? Y aquí llegan y entonces me están creando otra descripción aquí que se llama materiales, ¿vale? Y ahí están. Y ahora ya puedo arrastrar el material de blancas y se lo asigno directamente al rey, ¿vale? Y aquí quizás eso, nos vamos a ir a la parte de capas. Esto lo vamos a hacer ahora, luego lo vais cogiendo más rápido. Habéis visto, hemos traído, por un lado tenemos nuestra capa principal, arriba, ¿no?, el root layer, y ahora hemos traído una subcapa, que es la de materiales. Entonces, si abres la subcapa de materiales, pues lo que veis es que la subcapa de materiales trae un world, trae una de materiales y trae los materiales. Cuando USD compone todo esto, pues lo que hace es crear la capa world, hay que decir el X from the world, materiales y las fichas ahí, ¿vale? Pero si habéis visto, son USDs que contienen información diferente, con una jerarquía diferente, y lo que hace ahí es USDs te lo compone. Y eso es importante, ¿vale? Los layers se componen en el root de tu estructura de carpetitas de la escena, ¿vale? La referencia es una cosa que luego os enseñamos, no. La referencia tú la puedes traer y ponerla en un lugar específico de tu escena. Las capas no, ¿vale? Tú traes una capa y el engine de composición de capas te lo sitúa en el stage, pues con la misma estructura con la que venga, ¿vale? No lo puedes situar tú donde quieras. No sé si eso queda claro. ¿Sí? Sí. Vale. Vale, entonces, si trajera, por ejemplo, el peón e hiciera el mismo proceso al peón que tengo por aquí, le asigno el material de las fichas blancas, ¿vale? Se lo asigno al peón, lo subo un poquillo. Si yo quisiera tener varios peones, puedo sin más duplicarlo, pero ahí es donde ya estoy no aprovechando una de las capacidades que tiene USD, que son las instancias. Entonces, para activar que sean instancias en lugar de que tenga dos veces la geometría en memoria, lo único que tengo que hacer es activarle aquí que es instanciable. Si hago esto en los dos, sin más, ya USD internamente está optimizando el uso de la memoria. A ver, esto es muy chulo. No sé si vosotros lo veis. O sea, yo simplemente con decirle a USD, instáncialo. Oye, aquí te pongo un peón, aquí te traigo el peón otra vez como una referencia, traigo dos referencias del peón y le digo, oye, estas son instancias, ella se encarga de cuando hace la composición, decir, uy, que esto es lo mismo. Vale, pues solo voy a poner una geometría, solo voy a cargar una geometría y la otra lo que voy a hacer es un XForm y la voy a referenciar. Lo hace de forma automática, ¿no? Que antes tú en los software normalmente pues te lo tienes que hacer tú y montarlo. Y esto viene de forma nativa. Si tú le dices que todo esto es instanciable, cuando lo cargas en Maya, cuando lo cargas en Houdini, cuando lo cargas en Arnold, ya de forma nativa dicen, ah, que es una instancia, pues voy a aplicar, ¿no?, esta, y USD ya les ayuda a utilizar esta funcionalidad, ¿vale? Vale. Voy a abrir el tablero completo, que es lo mismo que acabamos de hacer, es decir, me he traído el ajedrez, le he puesto un pequeño offset y he agrupado todos los payloads bajo un XForm para poderlos mover fácilmente todos juntos. Como veis, el resultado el mismo. Para ver el tema de las instancias, cómo le afecta a memoria, podríamos abrir una de las ventanas que tiene aquí en utilidades, que es el estadísticas. Nos vamos a la pestaña de RTX Scene y voy a seleccionar todas las piezas y a todas automáticamente les voy a quitar el instanciable y vamos a fijarnos aquí abajo a la izquierda el número de triángulos. Ahora mismo tengo triángulos para todos los meses, son 132.000. En el momento que desactivo esto, pasa a 177.000, ¿vale? Igual que los vértices, cambian.
Pero sin embargo, como veis, el número total de instancias, si lo pones aquí, el número total de instancias no ha cambiado. Bueno, ¿vale? esto se refiere, cuando dicen instancias aquí, se refiere a meshes, número Sí, de o meshes. sea, número de peones, todo eso sigue ahí, ¿no? Sin embargo, si, por ejemplo, los payloads, ¿no? Que es lo que podemos enseñar ahora, imagínate que, oye, quiero descargar el... No, no quites esto porque así podemos ver. Todo Se esto lo hemos descarga. traído como un payload. Imaginaos que no queremos ver el tablero o porque ahora estamos trabajando... Entonces, nos podemos ir al payload, lo quitamos y aquí veis que ha cambiado el número de instancias. O sea, cuando tú descargas un payload, descargas completamente las primitivas, ¿vale? Entonces, es un poquito más... una optimización un poquito más agresiva, ¿vale? Entonces... Bueno, pues más o menos en un ejemplo sencillo, que es lo que queríamos enseñaros aquí, que es la construcción de un assembly, ¿no? Pues son estas dos técnicas que hay que utilizar desde el principio, desde abajo, según vas construyendo, de traer las cosas como payload, si es necesario, y de marcar todos los elementos de tu escena que son instanciables como instancias para que así USD te pueda hacer ese trabajo por detrás, ¿vale? De optimización. Correcto. Vamos a ir al set donde tenemos preparado para traernos el tablero de ajedrez. Vale. Entonces, quizás aquí, para que entendáis, ¿os acordáis que en esta pantalla, ¿vale? Queríamos hablar un poquito de esto, instancias, payloads y un poco en un ejemplo pequeñito cómo funciona, ¿no? Para crear sets y localizaciones, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es... Ya nos vamos a meter un poco a trabajar la colaboración, ¿no? Correcto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, oye, ahora... Uy, perdonad, ¿no? Aquí. Vale, lo que vamos a hacer es ya cargar una escena, ¿no? Una localización donde vamos a traer el tablero, ¿no? ¿Cómo podemos traernos el tablero a esta escena y por qué traérnosla como una referencia, como un payload o como un layer, ¿vale? Porque os recuerdo, cada vez que tú montas una escena y te tienes que traer al trabajo de otra persona para tú seguir trabajando, tienes que hacerte esa pregunta, ¿cómo me lo traigo? ¿Vale? Como una de esas tres. Y ahí Gaby os va a explicar un poco. Exacto. Si yo trajera ahora el tablero como un payload, ya lo asumiría que está ya cerrado, no tengo que editar el contenido ni nada. Y de hecho, cualquier cambio que hiciera en el contenido sería un override que yo haría en la escena, ¿no? Es decir, yo ahora si cojo esta mesa y la muevo hacia un lado o hacia el otro, automáticamente estoy haciendo una modificación en mi escena, en mi world, de la posición de la mesa. Pero si quisiera editar el contenido y yo cogiera, bueno, si tuviera varias piezas, que en este caso solo tengo una, y la muevo, automáticamente estoy creando un delta en mi escena padre. No estoy modificando la escena de la mesa, sino estoy generando un delta. Esto va a quedar más claro si me traigo ahora el tablero. Voy a traer primero el tablero como un payload, una vez, ¿vale? Si yo ahora cualquier modificación que hago, modificación está en esta escena que yo estoy editando, no en la que estoy referenciando. Y si yo tomara una de las piezas, uno de los peones, y lo muevo, ¿vale? Este cambio no está en la escena. Si abres tú el tablero en la otra... Sí, voy a abrirlo. En props, ¿vale? Esto es, ahora mismo ha aparecido aquí como un delta, un offset que acabo de crear sobre esta pieza, ¿vale? Entonces, es un override, una modificación que he hecho. Pero en la escena que tiene Alberto, ese cambio no existe, aunque yo salve ahora... vale, no sé si le he dado el nombre. Sí. Aunque yo lo salve, él no tiene ningún cambio en esta escena, ¿vale? Vale, y esto yo si no recibiría aquí una notificación de que esta escena ha cambiado. Entonces, esto, o sea, es importante. Si te das cuenta, lo que os decía, no me voy a traer el tablero de ajedrez, tengo que tomar la decisión. Me lo traigo como una referencia, como un payload o como una capa, ¿vale? Entonces, ahora hemos dicho, no, me lo traigo como una referencia, como un payload. Si me lo traigo como una referencia, como un payload, yo puedo hacer ediciones no destructivas, como la que estamos haciendo aquí, de mover cosas de sitio y hacerlo aquí, ¿no? Dentro. Ajá. Pero si tengo que editar el tablero en el contexto de mi escena, ¿no? Esta escena campestre, si me lo traigo como una referencia, no puedo hacerlo.
¿vale? La referencia solo me permite hacer ediciones no destructivas dentro de la escena en la que yo me traigo la referencia. Por eso, cuando tú te vas a traer algo, ¿no?, a una escena, tienes que decir, oye, ¿tengo que editarlo en contexto? ¿Yo tengo que editar el tablero este en contexto? Si es no, tráetelo como una referencia, como un payload. Exacto. Dices, ¿referencia o payload? Bueno, pues si pesa mucho y lo que traes y lo quieres descargar, tráetelo como un payload, y si no, pues tráetelo como una referencia. Vale. ¿Vale? Voy a borrar esta modificación que he hecho al peón, sin más. Aquí estoy borrando este edit que he hecho, ¿vale? Y voy a eliminar el payload. Lo voy a eliminar de aquí y lo voy a traer como una capa. Voy a traerme esta y lo voy a arrastrar acá, ¿vale? En esta capa lo primero que podría decir es, vaya, he hecho mal la escala. Quiero editar la escala, pero no lo quiero editar en esta escena. Quiero que ya este ajedrez, esta capa de ajedrez que he traído, esté arreglada para todo el mundo. Si veis aquí en verde está puesto aquí a la derecha que estoy ahora mismo, mi capa de authoring es la root layer. Si yo le doy doble clic a la capa de ajedrez, ahora esta es la que estoy editando. Entonces, si yo cojo el tablero de ajedrez ahora, que está aquí en Assets, ajedrez, y le cambio la escala, ¿vale? Lo estoy haciendo, vamos a ponerlo ahí en punto 2, ¿dónde está el...? Ahí. No lo estoy haciendo en esta escena, en el wall, no he creado aquí ningún delta. Lo estoy editando en la capa original, de donde la he traído. Y si lo salvas... Si ahora lo salvo, le aparecerá a Alberto en su pantalla... Ah, no, tengo que abrirme la layer. Perdón, sí. Bueno. Vale. Si bien. yo ahora me abro la layer, veréis que si yo selecciono aquí esta capa, ¿cuál es El ajedrez. Dentro de Assets, ajedrez. Vale. Dentro de Assets en ajedrez, veis que está la escala 0,2 que ha puesto aquí Vale. Gaby. Entonces, esto veis que es bastante potente, porque tú es posible que al principio, cuando estés montando la escena y te vas trayendo tus props, puede ser interesante traértelos como capas, porque te permite editar tu prop, ¿no?, en el contexto de la escena que lo estás trabajando. Y entonces, cuando tú vas a editar este tablero, dices, uy, esta edición la quiero hacer para todo el mundo, porque es que me he pasado, la escala no la he hecho a escala de mundo. Entonces, lo escalas ahí y lo cambias. Entonces, pero tú fíjate, tú estás trabajando en contexto, estás trabajando en la localización. Dentro de la localización, cambias tu tablero y lo escalas. Sin embargo, lo que está haciendo Gaby ahora es reposicionando el tablero en la escena. Eso no lo quiero salvar en mi tablero de ajedrez genérico, ¿vale? En mi prop, ¿por qué? Porque yo creo que mi prop siempre está en 000, para cuando me lo traiga en la escena, luego lo coloque donde quiera. Entonces, toda la edición que está haciendo ahora, la está haciendo siendo el root layer, el authoring layer. Exacto. Y entonces, como en esa capa no existe el tablero de ajedrez, todas las ediciones que haces son ediciones no destructivas, ¿vale? Entonces eso, fijaos, a la hora de colaborar, lo que permite. Yo puedo trabajar en mi tablero, él está trabajando en su localización, yo puedo trabajar en su localización como editor de mi tablero para hacer cambios ahí, ¿vale? Para que tener en contexto la escena, cuando necesito, ¿sabes? Necesito la mesa y todo el escenario como contexto, o puedo trabajar en ¿no?, aquí si no necesito el contexto. Correcto. ¿Se entiende eso bien, más o menos? Sí. Sí. Todas las que quieras. De hecho, sí. Aquí podemos enseñar una cosa interesante, ¿no?, de USD, pero que lo podrías montar tú, que es que cuando tú te traes aquí, por ejemplo, esta referencia, ¿veis aquí que tiene un checkpoint? Yo le puedo decir qué versión me quiero traer. Yo le abro aquí, podría decir la de Alberto de hoy a la 1:30 o la de esta de ayer. ¿Vale? Entonces, la única cuestión, que eso sí que lo sabes tú bien, es que para gestión de versiones, USD lo que te da un gestor, se llama Asset Resolver, ¿vale? Te da una solución muy básica para que cuando tú le dices, oye, cárgame esta escena, cuando dices, esta referencia está guardada aquí, pues te trae lo que se llama un Asset Resolver, ¿no? Una solución que te permite, que está basado en formato de ficheros. Tú le das una carpeta y él te la encuentra en la carpeta. ¿Vale? Pero no gestiona versiones. Cuando te dice, dame el path y yo te lo encuentro en un sistema de ficheros. Si quieres algo más sofisticado como esto de gestión de versiones, te tienes que programar tu propio Asset Resolver o comprar uno.
Pero bueno, sin entrar tan lejos, es decir, esto es un archivo, este es un archivo en el sistema de archivos. Ahora mismo lo tenemos en Nucleus, en el cloud, y no lo puedo abrir con el explorador de Windows, pero igualmente podría estar en el explorador de Windows. Lo puedes copiar, duplicar y ya tienes dos versiones, y puedes editar la que quieras, porque al final hacen referencias a lo mismo. O sea, una cosa, por ejemplo, clara para verlo, es, aquí tengo puesto mal el rey y la reina, los quiero intercambiar, ¿vale? Alberto, si te acercas en tu escena también... ¿Vale? Acércate, ves que el rey es la misma escena, la que yo tengo cargada, que la que él tiene abierta. Si yo ahora le digo, vale, quiero editar esta capa, ¿vale? Y es el archivo que él tiene abierto, yo le doy doble clic, si ahora muevo cosas, estoy editando su archivo. Entonces yo ahora cojo el rey y lo coloco ahí, cojo la reina, la coloco acá, y en el momento en que yo le diga aquí a salvar esta capa, a él ahora le tiene que aparecer un mensaje en pantalla, ese, y él lo carga y ya tiene la escena editada. ¿Vale? Y esto lo podemos ver, digamos, a gran escala, que esto es lo que queríamos enseñaros, el tema de que, bueno, esto es una cosa pequeñita, pero yo esto lo puedo hacer con grandes escenas, ¿vale? Y aquí lo que queríamos introducir quizás, ¿vemos lo de los variants o no lo vemos? Bueno, vamos a enseñaros por lo menos la escena, ¿vale? Entonces yo os digo, yo tengo aquí, por ejemplo, y ahora introduciremos el tema de los variants, que yo creo que está muy bien, ¿vale? Yo tengo aquí un variant que es un montón de edificios, ¿vale? Yo tengo que hacer una ciudad, Entonces yo tengo aquí un variant en el que tengo pues diferentes edificios, ¿no? de esa ciudad, y los puedo ir... Para mí es un asset, lo he cargado, es una sola cosa que yo traigo, ¿vale? Y tengo aquí todos mis edificios y los puedo traer en formato render o los puedo poner en modo proxy, ¿vale? Entonces, el variant lo que me permite es que de cara al usuario, ¿vale? de mi asset, que son edificios de ciudad, ellos solo ven una cosa, que es mi asset edificio. Pero yo, a través de la solución de variants, ¿vale? Les puedo elegir opciones. Y esto, de nuevo, creo, eso lo has enseñado tú, Jean-Paul, también, en Maya está soportado, pero lo interesante es que yo edito mi USD, mi asset, con estos variants, y lo interesante es que luego cualquier software que me lo carga pues permite, en vez de cargar 20.000 edificios, porque claro, yo tengo aquí mis 20.000 edificios, esto parece muy bonito, pero para llegar a la solución que os estoy enseñando, yo tengo que primero cargarme todos los edificios, crearme primero un variant, ¿vale? En el que le digo, oye, quiero... ¿qué está haciendo ahora? Vale, cargado, quiero el render o el proxy, ¿vale? Interesante, esta está vacía. ¿La luz? Espérate, déjame entrar en el arcade. Entonces, el tema de los variants, que luego lo tocamos un poco más en profundidad, implica que el formato te permite, pues eso, encapsular un montón de assets dentro de un mismo asset y darle la opción de elegir qué variante al usuario de tu asset, ¿vale? Pero sí que implica un trabajito de organizar USD y que no vamos a entrar aquí, pero lo que sí que creo que es importante es la posibilidad de hacerlo. Pero volviendo al tema de cómo escala el tema de la edición no destructiva y los layers, os quería enseñar aquí que yo tengo estos edificios, ¿vale? Luego lo que hemos montado aquí es déjame aquí, que vengo aquí, unos sets, ¿vale? Donde yo tengo un bloque de una ciudad, ¿vale? Que lo he construido con varios de estos edificios, ¿vale? Entonces, si yo voy aquí a mi mundo, tengo mi carpeta environment, tengo mi street block, y aquí me he traído estos edificios como variants, ¿vale? Y los he posicionado, ¿vale? Como aquí lo que veremos es que tengo mis edificios, tengo mis sets, y lo último, ¿vale? Que yo tengo es mi localización. Entonces, si yo tengo aquí la localización esta de aquí, y lo que vais a ver aquí es que tengo un plano, digamos, de plan Google Maps de la ciudad, y yo soy la persona que estoy modelando esta ciudad, pero a mí me ha tocado el set, este es el set 2, este es el set
1 y a mí me ha tocado modelar el set 3, ¿vale? Pues yo empiezo modelándome el set 3, pero digo, joder, me sería mucho más fácil poderlo crear en el contexto de la localización, ¿vale? Pues entonces yo me voy a mi área de sets, ¿vale? Me traigo mi bloque 3 como una capa. Entonces decís, Alberto, ¿pero por qué te lo traes una capa? Pues por dos razones. Una, porque quiero editarla en contexto, ¿vale? Si no me la traigo como una capa, no la puedo editar en contexto. Entonces yo aquí me ha venido ya mi capa 3, que ahora mismo si yo oculto la capa 1 y la capa 2, pues realmente la capa 3 es nada, es el plot aquí. A ver, déjame que... Es esta que tengo abierta yo también. Vale, es ese de ahí, ¿vale? Entonces, si yo lo traigo aquí, ¿vale? Pues es este plot de aquí. Perdón, lo he ocultado, ¿no? Vale. Sí, justo la Me lo ha traído en el 0,0, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Posicionarlo aquí en la escena. Entonces, a ver, y alguien me diga aquí, si lo tengo que posicionar en la escena, ¿dónde tengo que editar la posición de mi bloque en la escena? ¿En el root layer o lo tengo que editar en el bloque 3? No, aquí, acordaos, el bloque 3 siempre está en el 0,0, ¿vale? Yo estoy creando mi bloque 3. ¿Dónde quiero que esté el bloque 3? Siempre en el 0,0. No sé dónde voy a colocar ese bloque. En esta ciudad, en este escenario, en esta localización, lo quiero poner en un sitio, pero en otra localización lo querré poner el bloque 3 en otro sitio, ¿no? Con lo cual, esto es una edición no destructiva. La quiero hacer aquí, en mi localización. Con lo cual, yo no quiero... El authoring layer tiene que ser el root, ¿vale? Y entonces yo aquí cojo y digo, a ver, tú, vente para acá, ¿vale? Y le digo, tú, vente para acá y además te voy a tener que hacer una rotación porque claramente esto no está bien, ¿vale? Y entonces lo roto, o bueno, en este caso, imaginaos que es aquí, que entra bien aquí. Este es el bloque 3, ¿vale? Y entonces yo ya lo he posicionado. Y esto, como veis, se ha guardado, ¿vale? En mi capa root he dicho, oye, que has sobrescrito la posición del bloque 3, ¿vale? Y has cambiado la visibilidad del plot. Y dice, sí, eso es lo que quería hacer, ¿vale? Ahora digo, aquí me faltan casitas, ¿no? Tengo que meterle casitas. Quiero rellenar este bloque 3. ¿Dónde tengo, si ese bloque 3 lo quiero rellenar, dónde lo quiero hacer? ¿Lo quiero hacer de forma no destructiva aquí? No, quiero rellenar mi bloque 3. Con lo cual esto me permite decir, bueno, pues ahora quiero trabajar en el bloque 3. Pero mirad, yo sigo en la escena. Estoy trabajando en el bloque 3 dentro de una escena donde está el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3, ¿vale? Yo no quiero tocar, si toco esto, mal, porque USD me va a decir, oye, perdona, ¿me estás diciendo que estás editando la posición del bloque 3 en la capa donde no está, el bloque 2 en la capa en la que está el bloque 3? No, déjate, yo quiero trabajar aquí. Entonces yo en el stage, ¿vale? Lo que voy a decir es, oye, me voy a traer un... Perdona, ¿este es el bloque 3? Sí. Te acabo de añadir uno. A ver si lo coge. Vale, entonces, en el bloque 3 yo puedo duplicar aquí esto de aquí, ¿vale? Y entonces me he duplicado este aquí, ¿vale? Y lo coloco aquí, lo edito, ¿vale? Mira aquí, ponte en este lado. Pero este es el 3. ¿Vale? Y cuando lo salvo aquí, ¿vale? Lo voy a salvar en mi bloque 3. Vale, es un ejemplo sencillo de ver qué es lo que te permite bueno, pues trabajar con estos flujos en los que yo, siendo el modelador que me ha asignado el bloque 3, puedo trabajar dentro de la localización. Y al modelador que está trabajando en la localización no le roto nada. Porque yo cuando estoy trabajando en mi bloque 3 solo edito el contenido de mi bloque 3. No le estoy cambiando ni la posición ni dónde lo ha puesto la persona que está trabajando en la localización. Ahora, si me pongo aquí, sí, ya le cambio las cosas a la persona de la localización. Entonces, como veis, es muy importante, y esto es una cosa que le cambia un poco, le explota en la cabeza también a los artistas, ¿no? Que, claro, aquí tienes un gran poder, pero cada vez que tú vas a hacer una edición en contexto, tienes que preguntarte, esto lo quiero hacer no destructivo en la localización, lo quiero hacer en mi parte. En este caso es en tu parte. Si empiezas aquí a toquetear la de otros, se lía mucho. Y el problema de que, acordaos, los arcos de composición y las capas es maravilloso, pero vosotros habéis trabajado en Photoshop cuando tenéis 20 capas, ¿no? Haces un cambio en una y dices, ostras, esto no lo tenía que haber hecho en esta, tenía que haber hecho en esta otra, ¿no?
Pues esto es un poco igual. Si quieres trabajar con este tipo de... aprovechar, ¿no?, las ventajas que tienen las capas y la edición en contexto, tus artistas tienen que entenderlo bien, ¿vale? Y tienen que jugar con ello y tienen que editarlo bien, porque si no, luego arreglar cambios aquí puede ser muy entretenido, ¿vale? Porque imaginaos, yo puedo poner aquí edición no destructiva, pero es que puedo poner edición no destructiva aquí, ¿vale? Y es importante, otra cosa que no hemos hablado es la posición de las capas, ¿vale? Si yo pongo la capa 2 por encima de la capa 1, ¿vale?, el árbol de composición me va a decir la menos importante es la 1. Lo que diga la 2 manda más que la 1. Lo que diga la 3 manda más que la 2. Y lo que diga la root manda más que todas las sublayers. Con lo cual el orden importa, ¿vale? Y ya está. Y esto es un poco para que veáis que lo mismo que funciona para un ajedrez, pues te puede funcionar para montarte una localización entera, ¿no?, y meter aquí más edificios y liarla. O sea, yo soy un desastre aquí porque no soy ¿sabes?, nadie que monta localizaciones, pero bueno, como un ejemplo de que esto escala. Vale, entonces vamos a ir ahora a eso, a construir un shot sencillo donde vamos a dejar un hueco para que cada departamento pueda trabajar en su área, ¿no? Tenemos el departamento que va a hacer el dressing y tiene su escena de dressing, los que van a hacer lighting tienen su escena de lighting y el que tiene animación tiene su escena de animación. Esas tres escenas son 3 USD separados, sin embargo los 3 colaboran para crear un shot. El shot, en realidad, la escena del shot lo único que hace es referenciar o cargar como capas esas 3 áreas de trabajo. De manera que pueden trabajar simultáneamente y en la escena del shot no es un archivo que va aumentando de versión, sino siempre es el mismo y lo único que hace es cargar esas capas, ¿vale? Entonces, sí, eso es una cosa muy interesante de los flujos de USD. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que si yo os pregunto en vuestro estudio, cada vez que produces un plano, ¿cuántas escenas del mismo plano hay? Una por cada disciplina, ¿no? Ay, que soy animación, que voy a empezar en el plano. Ay, espérate, que te construyo tu escena del plano. Ay, ¿qué te pongo? Ay, pues ponme un poquito del decorado, porque es que si no, no puedo animar. Y ponme también un poquito de esto que ha hecho layout, y ponme un poquito de la cámara de layout. Y se la tienes que contar. Toma, y te pongo esto, te pongo esto, y te pongo esto. Vale, ahora efectos empieza. Ay, pues yo también mi escenita. ¿Y qué te traigo? Ay, pues te traigo lo de animación y te traigo también estas referencias de layout. La idea de USD es al revés, decir, no, solo hay una escena de plano. Existe desde el principio de los tiempos. Voy a hacer este plano, ¿vale? Y luego tú, como os acordáis, tengo una capa por cada uno de mis departamentos que tiene que trabajar en el plano, ¿vale? Y aquí es donde utilizan de forma, donde se usa de una manera más efectiva este modelo de colaboración con capas, ¿vale? Porque al final, ¿qué es un plano? ¿Qué es un plano si no? Empieza layout y lo monta ahí un poco en plan guarrete, ¿no? Y luego llega animación y dice, trae, que te cojo yo esta animación y te la pulo. Pero en el fondo, ¿qué es eso? Es una edición no destructiva. Es, oye, aquí, ellos lo llaman opinión, ¿no?, que es lo que tú estás hablando, ¿no? Oye, tú aquí tienes tu animación de layout, simple y burda. Yo llego con mi equipo de animación y te cojo esa animación y la sobreescribo, hago mi opinión, la monto en una capa. Y en el fondo lo que vas haciendo es diferentes equipos que van haciendo ediciones no destructivas una encima de otra hasta que al final tú tienes tu plano, que tiene tu dressing, tiene tus cámaras, tiene tus animaciones, tiene tu iluminación, tiene tus efectos, pero solo hay una escena, ¿vale? Y tú si quieres te la cargas, puedes trabajar en contexto en tu capa o no. Vale, voy a hacer un ejemplo así sencillito. Sí. Tengo aquí una escena de assets. Aquí lo único que he hecho es arrastrar una serie de assets. Tengo una pequeña ciudad que de hecho es el set, ¿vale? Lo voy a ocultar momentáneamente. Y aquí veremos que tengo unos cuantos assets, todos traídos en 0,0. Tengo un coche, tengo una sombrilla, tengo unas sillas, tengo una mesa, todo está en 0,0. ¿Vale? De manera que esta escena de assets, que es como mi archivo base, donde cargo el breakdown que se haya definido, de esto es lo que entra parte de la escena, si yo edito el texto de este USD, veremos que aparte de los settings, aquí lo que tengo es, sin más, el world, un transform de assets y empiezo a tener aquí, pues, primer payload, este trae la ciudad, segundo, este trae el coche, tercero, este trae el bar,
Y todos tienen una transformación, pero es una transformación que está en valores por defecto, ¿vale? Solo es una lista de los assets que vienen, no están colocados en ningún sitio, ¿vale? Ahora voy a empezar mi escena de cero. Esta es una escena vacía, si no me equivoco. Bueno, vacía no, perdón. Vacía donde ya tengo, bueno, he creado capas. Voy a empezarla de cero, perdonad. Voy a hacer, sin más, un nuevo USD, voy a borrar aquí, me lo voy a borrar todo. Y yo, si quisiera empezar a trabajar y hacer mi plano, ¿vale? Y fuera esta la escena, lo primero que haría sería traerme la capa de los assets. Me la arrastro aquí. ¿Vale? Y como no tengo luces en el stage, no veo nada, voy a cargar una iluminación por defecto que trae el sistema, ¿vale? Y aquí tengo mis assets. Como veis, es lo mismo que tenía antes. Vamos a ver si esto lo he hecho a la derecha. A ver, perdonad que aquí hemos ampliado el tamaño del texto. Bueno, tengo aquí la lista de todos los assets, sin más, y ya podría empezar a colocarlos. Es decir, estoy viendo lo mismo que había en la escena anterior. Pero ahora yo querría hacerme una capa de dressing. Entonces, el modo de generar una capa de dressing sería aquí darle un más, es decir, quiero crear una nueva capa, elijo cuál es el sitio, estoy en mi secuencia, ahora mismo a nivel de secuencia voy a hacer un USDA y voy a hacer un archivo de dressing con este nombre, voy a sobreescribir el que ya tenía, ¿vale? Sobreescribo. Entonces aquí tengo ahora ya dos capas. Yo quisiera empezar a colocar los objetos, pues daría doble clic en la capa de dressing y empezaría a colocar. Por ejemplo, quiero una de las mesitas del bar, pues la quiero colocar. Ya esto no estoy editándolo en la escena del shot, sino lo estoy editando en la escena del dressing nada más. ¿Vale? Entonces voy a coger este objeto, lo voy a subir ahí, me acerco un poco, es la mesa y la coloco. ¿Entendéis el workflow, no? Estamos montando un plano, ¿vale? Entonces, ha habido un automatismo muy probablemente que coja el manifest, ¿no?, del plano. Aquí tienes que meter todo esto, toda la localización, y te los trae todos los objetos ahí, ¡ala!, en 0,0. Y ahora está, ¿no?, el artista de dressing que dice, yo tengo que trabajar en el plano. Está trabajando en el plano, ¿vale? O sea, no está trabajando, está trabajando en su capa de dressing, pero dentro del plano, ¿vale? Que esto es lo chulo. Yo abro mi plano, pero no edito el plano, edito el dressing, ¿vale? Pero si abres tú el dressing aquí, lo que está chulo del dressing, ¿vale?, es que está añadiendo opiniones Solo de la capa de assets. Sí, de hecho, si lo salvo y lo edito en texto... Esto lo... A ver, edita aquí. ahí. Este dressing, a ver si se puede ver un poco más pequeño. Sí. Aquí lo único que tiene es decir, estoy transformando la mesa del bar y las dos sillas que acabo de colocar. Y solo está diciendo su posición, ¿vale? Esto es una capa, es decir, al ser una capa, si yo la apago, le quito la visibilidad, automáticamente las sillas, perdón, tengo que ponerme la root layer para poder ocultarla, las sillas vuelven a su sitio y no están colocadas. Y si la vuelvo a encender, se van. Igualmente que he colocado objetos, también puedo quitar objetos. Por ejemplo, del set, pues no me interesa el arbolito, ¿no? Es decir, a ver, tengo que ponerme en subobjeto, y aquí está el arbolito, y le voy a quitar el ojito, ya no lo veo, ¿no? Me quiero quitar este banco también, no lo veo. Y eso aparece aquí también ahí, cachis, lo he hecho en la que no era. Esto es el tema importante. Este ¿vale? es el error. Entonces voy a quitar este delta. Me vuelvo a la capa de dressing, y en la capa de dressing le quito el ojo a este y a este. ¿Vale? Y ahora salvo dressing. Si ahora vuelvo al texto, a ver si me deja... Lo puedes editar directamente en la capa. Si das botón derecho ahí a la capa, vale, creo que tienes el edit también y te enseña contenido. Yo creo que esto está bien porque esto es un poco para veros que no hay trampa ni cartón, ¿vale? O sea que lo que nosotros hemos editado no es toda la escena. Lo único que estamos añadiendo es estos cambios de no destructivos, ¿no? Que aquí ves lo de la visibilidad, ¿no? Se ha quitado la visibilidad del... Sí. Si yo... una vez salvada, si yo abriera este archivo, el dressing USD, no vería absolutamente nada, porque no hay nada, solo hay deltas sobre las posiciones de los objetos, nada más, ¿vale? Me vuelvo a la escena USD, que por tonto no la he salvado,
la salvo ahora. Vale, bueno, tengo la anterior, efectivamente. Sí. Entonces aquí ya tengo los assets, he traído también una cámara, está la capa de dressing que acabo de hacer, que están las dos sillas y la mesa que he puesto, el árbol está oculto. Tengo aquí una capa de layout que ahora va... ibas a hacerla tú, ¿no? Y la animación ahí la puedo... Sí. Ahora mismo no existe, no apunta a nada, por eso está en rojo. Y tengo una iluminación que ahora mismo no quiero... Me falta que me metas el coche en No quiero algún ver. sitio. Vale, entonces este dressing voy a cargarlo, voy a reemplazarlo por una capa que ya tengo hecha, que está el dressing final, que es este de aquí, donde ya he colocado todas las sillitas, con parasoles, con unas bicis por ahí, unas papeleras, un menú, y todo eso, las sillas son todas instancias y tal. Y también he cargado este cochecito y lo he colocado en su sitio. ¿Vale? O sea que en este dressing, si la oculto, pues está el árbol, y si la vuelvo a mostrar, está todo esto de aquí. Sí, entonces, ¿Eh? Yo te lo echaba para atrás porque falta una birra. vaya, nos lo ha echado para atrás, maldita sea. Vale, entonces, ahora Borra el layout. quito esta capa de layout. Vale, Vale. entonces, bueno, si quieres enseñar la parte de lighting, ¿no? Que yo creo que es un poco lo mismo. Vale, efectivamente. Lighting, ahora mismo en esta capa de lighting, si la vuelvo a visualizar, vale, veremos que he creado aquí un espacio donde tenemos, ahora mismo solo hay un cielo sin nada. A ver, qué diablos. Vale, entonces la activo. Yo puedo elegir si quiero ver las luces del stage, en este caso solo está este sky que no tiene nada, y voy a empezar a editar el lighting, pero lo mismo, doble clic en la capa lighting, porque esta es la que quiero editar. El contenido que haga lo voy a hacer ahí. Si me voy ahora aquí a Environments, ¿por qué no me lo está poniendo? A lo mejor no se lo ha conseguido bajar o a ver otra vez ahí. ¿Tengo algún filtro? Ahí está, vale. Esto le cuesta un poco. Voy a elegir un HDRI de los que hay por aquí y se lo voy a añadir a la luz. Pues por ejemplo, puedo elegir este. Yo con arrastrarlo aquí, bueno, cuando lo arrastro a la escena me crea una nueva luz sky. Voy a quitar esta, ¿vale? Y voy a colocarle esta de aquí. Y en esta luz, ahora le cuesta un poquito porque tiene que descargarse el entorno, y una vez lo ha descargado el HDRI, ya me está iluminando con esto, ¿vale? Me voy a querer quitar este, y aquí también puedo rotar el cielo y cambiar un poquito cuál es la luz que tengo, por ejemplo. Entonces, aquí la clave, ¿vale? Es en aquí está el lighting, trabaja, abre la escena del plano, pero trabaja en su capa. Sin embargo, tiene todas las opiniones anteriores, ¿no? De la capa de assets, la capa de cámaras y la capa de set dressing, sobre la que él puede sobreescribir. Entonces aquí le permite pues lo mismo, ¿no? Aquí ya tú eres el experto de lighting, ¿no? Todos los overs, todas las modificaciones no destructivas que normalmente tú quieres hacer, en plan, pues shaders, que si quítame esto un poquito a la derecha y cosas así, ¿no? Vale, añado un par de lucecitas y vemos que estamos controlando eso, y entonces si salvo de nuevo esta capa, ¿vale? Esto, y salvo también la root, en la escena de lighting, si de nuevo le doy aquí a editar, veremos que lo único que tengo son, aparte de los settings de la escena, tengo la luz, que está el Dome Light, y el sol que acabo de crear, y listo, no hay nada más, ¿vale? Finish Editing. ¿De acuerdo? Entonces, al final todos contribuyen juntos a crear la misma escena. Las luces las he metido en un transform que es luces, las cámaras en un transform de cámaras, los assets en uno de assets. Pero las transformaciones están metidas aquí dentro. Sí, y si quieres, yo creo que no nos da tiempo a enseñar en tiempo real cómo montarte la animación, pero sí que imaginaos que el mismo proceso. El artista de layout, ¿no? Ha tenido que hacer una animación del coche, imagínate, o sea, no has inventado una cosa ahí como muy divertida, alguien haciendo un trompo ahí, ¿no? Entonces, si te vas ahí a la capa de... la sí, tienes salvada, ¿verdad? Sí, la tengo salvada en... Estamos aquí en la secuencias, secuencia, PPL, aquí es, sí, layout final, ¿no? Sí, si pones layout final, lo pones encima de dressing final, ¿no?
y debajo del layout, ¿no? Bueno, Pues, debajo de Lighting sería sí. lo suyo. Entonces, si le das a play ahora, debería... A ver, play. pues nada, tienes ahí el coche haciendo un trompo. Se nota nuestra calidad. Entonces, pero la clave es la misma, ¿no? Aquí quizás lo que sí que creo que es interesante de esta capa es que, por ejemplo, lo que queríamos haber hecho ahí en tiempo real es que yo estoy aquí haciendo una edición un poco interesante, ¿vale? Si yo apago aquí mi capa de layout, ¿vale? Y estoy en Dressing y selecciono el coche, ¿vale? Lo que me voy a dar cuenta es que el pivote del coche no está en el sitio donde yo necesito para hacer mi trompo, ¿vale? Está aquí en el centro. Pues no me viene bien. Yo tengo que cambiar mi pivote aquí, ¿vale? A esta zona para editarlo. Entonces vosotros decís, ostras, pero esto es un cambio serio, ¿no? Tengo que crearme un pivote nuevo, ¿vale? Que aquí lo veréis si lo... La tienes que encender. Sí, la tengo que encender, ¿vale? Entonces fijaos el cambio que he hecho, ¿vale? He creado un pivot nuevo, he metido el coche debajo, ¿vale? Le he hecho hijo, ¿vale? Y luego he animado... ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, no va... Sí. no va He animado este pivot. Este es el que tiene la animación, ¿vale? Si yo ahora mismo muevo veréis que el ángulo que se mueve es el de aquí, el de ese pivot, ¿vale? Bueno, pues lo chulo es que toda esta edición es no destructiva, ¿vale? Todo esto son, si ahora yo edito esta capa para que la veáis, ¿vale? Por eso yo creo a veces es bastante interesante ver, lo que veis es que contiene, cuando veis un over aquí es un override, ¿vale? Es una opinión. Oye, quiero opinar sobre el mundo, quiero opinar sobre assets y me quiero crear un nuevo transform que es el pivot. Y aquí es donde guardo, ¿vale? En la rotación X y Z, veis que guardo por esto es el tiempo, una nueva rotación, ¿vale? He cambiado toda esa la rotación a 4 segundos, ¿vale? Aquí digo la escala, no la cambio, la traslación no la cambio y este es el orden de la rotación. Y luego fijaos lo que hago. Oculto el coche donde estaba en la jerarquía, sin el pivot. Y me creo uno nuevo, ¿vale? Que es el coche, me copio el payload aquí, ¿vale? Entonces fijaos, esto es algo que puedo hacer de forma no destructiva, ¿vale? Entonces me cambio el pivote, lo pongo aquí, pum, pum, y todo está en mi capa de layout. O sea, fijaos, en la capa de animación yo puedo recoger toda la información que me viene de assets, de dressing, editar lo que tengo que hacer de forma no destructiva para hacer mi animación, y lo único que yo guardo es eso, lo que yo aporto a la escena. ¿Qué aporta animación a la escena? Mover un par de cositas, cambiar un par de pivotes. A ver, no, quiero decir, la animación entera del personaje, sí, vale, bien, el rig, bien. Pero al final lo que aporta es, toma las posiciones finales de todos los vértices de todas estas cosas que me has puesto en la escena y que me has dicho que anime mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es, digamos, de forma muy simplificada, ese flujo de trabajo en plano utilizando todas las herramientas de USD. Entonces, aquí os queríamos comentar, y tú eres el experto, pero tú eres el que eres más quieres concienciar a la gente de que USD no es todo, que hay muchas cosas que no hace, cuidadito. Vale, sí, efectivamente. O sea, un error es pensar que USD sea una aplicación, no lo es. Es decir, necesitamos una aplicación para hacer contenido USD. Es decir, no es instalo USD y venga, ¿dónde se abre? No. Es un sistema, es un framework, es un formato, es un montón de cosas, pero no es una DCC, ¿vale? No es procedural, esto se aprende también el camino duro. Es decir, cuando uno empieza con Houdini, por ejemplo, y empieza a hacer listas, quiero asignar el material a todos los objetos que empiecen por A. Y eso en Houdini lo puedes hacer, ¿verdad? Y entonces te lo aplica y lo puedes salvar luego en USD. Pero en USD tú no puedes decir eso. O sea, en Katana también puedes hacer este tipo de cosas con expresiones. En USD tú no le puedes asignar un material a los objetos que empiezan por A. Tú primero haces tu filtro, asignas el material y cuando grabas el USD se ha asignado a el objeto 1, el 2, el 3. Lo que sí pero, puedes... Exacto, lo hace Bifrost, lo hace... Eso es. Pero para que lo entendáis, USD no en sus grafos de composición y todas estas cosas no entiende de aplicar fórmulas procedurales. Lo que yo sí que me puedo hacer es me creo un esquema y me guardo en USD la información para aplicar
esas cosas procedurales. Y todo, si yo me implemento mi render, hablo mi USD y le digo, oye, ¿tienes aquí tu información de aplicación de materiales de este tipo? Lo leo y lo ejecuto, ¿vale? Pero USD per se lo único que te hace es componer tu escena 3D. Y no lo hace de forma procedural, salvo estos arcos de composición que os hemos dicho de las capas, quiero decir, las referencias, y luego hay más cosas, Sí. hay clases, hay más cositas ahí en composición que no hemos Exacto. tocado. Pero constraints, por ejemplo, información de rigging, Así. no la interpreta. O sea, si tú haces que una luz siga a un personaje, para grabarla en USD tienes que hacer un bake, samplear y crear una key en cada frame, porque USD no es capaz de resolver esa expresión. No es un sistema de control de versiones. Es decir, pues Omniverse tiene una implementación que te va guardando distintas versiones de los archivos, ¿no? Y en otros sistemas tendrás otras, pero USD en sí no gestiona eso. Y no soporta animación de Sí, con curvas. ¿no? O sea, No. Aunque tengas un editor de curvas en Maya, tú cuando salvas en USD, tú podrías salvar la información de las claves, pero USD no puede hacer la interpolación que hace Maya, eso lo está haciendo Maya, no USD. USD te permite salvar datos, entonces bueno, tú sí, puedes, si quieres guardar bien toda la animación, tienes que hacer un bake, hacer un bake. como en Alembic. Y él te lo va a interpretar de forma lineal. Así que si tienes unos saltos enormes, pues hemos mirado ahí con una línea preciosísima y te diciendo, ¿pero qué es esto? Puedes ampliar, eso sí que puedes ampliar, ¿cómo se dice? Muestrear a pequeños menores intervalos y entonces él sí que te puede hacer la animación, sí te puede hacer la animación lineal entre esos tramos más pequeñitos. Y yo creo que más o menos eso... ¿Y qué? El frame rate es, en los datos de la escena, tienes unos settings donde le dices el eje vertical es el Y o el Z, el frame rate es este, la escala es esta, y son los settings de la escena. Eso en cada USD lo marcas. Sí, pues tienes un problema, es como un bake. Claro, si tú bakeas a 24 frames y luego tu escena la reproduces a 30, pues tendrás No lo va a resolver claro, eso, él ¿no? no lo resuelve. Y yo creo que ya está. ¿El qué? Sí. Y yo creo que esto era todo lo que teníamos más o menos para hoy. No sé, espero que os haya gustado y espero que haya sido instructivo y pedagógico y no muy aburrido.